tardes de nuevo y muchas gracias por asistir a la hora de la siesta. Realmente se necesita interés y de verdad que os lo agradezco. Y me sorprende, agradablemente por otra parte, la asistencia de tanta gente para una cosa tan concreta como es la iluminación de producto, no encarada al fotógrafo profesional, sino más bien a aquella persona que tiene necesidad de hacer unas fotografías de lo que hace, de lo que fabrica, de lo que tiene y necesita colgarlo en la web sin unos conocimientos fotográficos específicos. ¿Bien? O sea, la charla de esta tarde va a ir por ahí. El mercado nos ofrece multitud de accesorios, de recursos. Si navegáis, y lo habréis hecho todo seguro, un poquito por internet, pues nos están ofreciendo soluciones maravillosas que solamente se trata de colocar el producto dentro y las fotos sale hecha, y ya prácticamente ya la cuelga sola a la web y todo. Bien, quiero bajar un poquito las expectativas en todo esto y veréis pues que bueno, hay cosas que son un poco más difíciles, ¿de acuerdo? Pero de todas formas vamos un poco paso a paso, ¿no? La primera premisa, y estoy seguro que es una conclusión a la que vosotros ya habéis llegado, es que realmente para el que vende un producto a través de Internet, la web es su único escaparate y el escaparate para poder mostrar un producto es fundamental. Todas las empresas que vendemos algún artículo al público cuidamos muchísimo nuestro escaparate, porque es la gente que pasa por ahí, es la primera impresión que tiene y es lo que invita o no a entrar. Por tanto, imaginaros la importancia que tiene este producto nuestro colgado en la red. O se ve bien o podemos tener realmente muchos problemas. No me ha costado mucho, os seré franco, no me ha costado absolutamente nada encontrar dos ejemplos de lo que estoy diciendo. Estos son productos que están a la venta por Internet. ¿Realmente vosotros creéis que alguien se va a interesar por esto? Visto de esta forma. Bien, estas dos fotografías reúnen algunos de los fallos clásicos, típicos, de los problemas con que la gente sin experiencia se encuentra y que de forma bastante cotidiana nos consultan. Voy a intentar responder y dar soluciones a estos problemas específicos. Bien, de hecho hay estas, para mí, 4 claves cuando tenemos que hacer una fotografía que tiene que ir colgada a la red. De entrada, es el escaparate. Por tanto, la fotografía tiene que invitar a entrar. Aquella foto nos tiene que atraer y tiene que invitar a la persona que está navegando por Internet a quedarse en esta página, a seguir viendo el producto, ¿vale? Por tanto, tiene que ser muy descriptiva. Tiene que ser muy descriptiva, no tiene que inducir errores. No se tiene que ver una botella así de grande cuando realmente es así de pequeña. No se tiene que ver, es decir, no se tiene que ver cosas que no tiene o cosas que aparecen pero que luego no van a salir. Las proporciones, la forma, el volumen, el color, todo esto es muy importante. La fotografía tiene que ser muy descriptiva. Tened en cuenta que la persona que está viendo aquel objeto que vosotros habéis hecho, que vosotros queréis vender, no lo tiene en las manos. Es muy distinto de una tienda que nosotros en el mostrador le enseñamos, mira, aquí lo tienes, lo puede tener en las manos, lo puede contemplar. La única referencia que tiene es aquella fotografía que vosotros habéis colgado en la web, ¿vale? Por tanto, es muy importante que sea realmente como vosotros queréis que se vea y, por tanto, que sea real. Tiene que ser nítida, obviamente, no puede ser una fotografía desenfocada o borrosa. Esto no se puede colgar en la web de ninguna forma. Tiene que ser nítida, se tiene que ver. Y tiene que ser fácil de ver. ¿Y esto qué quiere decir que tiene que ser fácil de ver? Que tiene que ser limpia, clara. No tiene que tener muchos adornos para que aquel objeto, aquel producto se vea bien. Porque si no, ¿qué puede ocurrir? Pues que el entorno nos distraiga de lo que realmente nos interesa que vea la persona. Esto no quiere decir que no se pueda adornar con algo que le dé un poquito de profundidad, de prestancia, alguna cosa así. Vale, pero el producto se tiene que ver bien y tiene que ser claro. ¿De acuerdo? Por tanto, hay que invertir y hay que equiparse. No os asustéis. Las fotografías que he intentado, pretendo rebajar un poquito la tensión. No es necesario todo este equipo, ni muchísimo menos. Pero sí que hay que invertir un poco. Hay que adquirir algunos productos y vamos a repasar de una forma muy rápida lo que yo considero que es necesario, o al menos, si no necesario todo, saber qué es lo que hay para que vosotros adaptéis vuestras necesidades a lo que ofrece el mercado, ¿no? Sí que remarcaré lo que para mí es muy importante,
En primer lugar, la cámara. Curiosamente, la cámara no es lo más importante. Tengamos en cuenta que la fotografía que vamos a colgar es una fotografía que se va a ver en una pantalla de ordenador, no se va a imprimir a una doble página en una revista, sino que vamos a colgarla en la web. Por tanto, forzosamente será una fotografía de pequeño tamaño en cuanto a resolución, ¿vale? Cuanto mejor sea la fotografía, mucho mejor. Cuanto mejor sea la cámara, por supuesto, mucho mejor. O sea, no estoy diciendo que puede ser una cámara mala. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que no es lo más importante. Que una cámara, en principio sencilla, puede hacer magníficas fotos para colgar a Internet. Magníficas. La fotografía tiene que ser buena. No necesariamente la cámara tiene que costar 4.000 euros. No necesariamente. Por tanto, podemos hacer con cámaras compactas. Y se pueden hacer fotografías muy buenas con cámaras compactas. Pero sí que hay una cosa que es importante. No cualquier cámara compacta es la más adecuada. Un teléfono móvil no es en absoluto adecuado. No es adecuado. La razón, no tiene ajustes, cuando precisamente lo que necesitamos es poder ajustar. Aquellas fotografías mal hechas que hemos visto es porque la persona que las ha hecho no ha utilizado los ajustes de la cámara. ¿De acuerdo? O sea, no ha ajustado el balance de blancos, no ha ajustado el enfoque, no ha ajustado la exposición. Por tanto, si el dispositivo que nosotros utilizamos para capturar no dispone de estos elementos de ajuste, vamos a tener problemas para hacer una fotografía correcta. Por tanto, puede ser una cámara compacta, no hay en principio demasiado problema, pero tiene que ser una cámara compacta que permita algunos ajustes manuales. A ser posible, el balance de blancos, la exposición, el enfoque incluso. Esto es... El enfoque no tanto, pero lo que es el balance de blancos y la exposición es muy interesante que se pueda ajustar manualmente o que tenga un buen rango de compensación. Hay algunas cámaras compactas que no disponen de función manual, pero prácticamente todas disponen de la posibilidad de hacer la compensación de exposición. ¿Vale? La compensación de exposición es aquello que dentro del programa automático nos permite sacar una fotografía más clara o más oscura. Pero si es posible, mejor que la cámara tenga manual, porque muchas veces esta compensación de exposición es insuficiente para lo que vamos a necesitar. ¿Vale? O sea, mejor que la cámara, si es una compacta, tenga ajustes manuales. Las compactas tienen una ventaja y es que, como el sensor es pequeño, las distancias focales que se usan para hacer las fotografías son cortas, y como las distancias focales son cortas, nos resuelven en parte uno de los principales problemas que tenemos en la fotografía de objetos pequeños, que es la profundidad de campo. O sea, como tenemos distancias focales más cortas, precisamente hay más facilidad de obtener más planos nítidos. Esto es una ventaja que a veces no se tiene en cuenta en las cámaras compactas. Por supuesto que la cámara reflex o la mirrorless, perfecta. Aunque tened en cuenta esto, o sea, vamos a tener más problemas de enfoque con una reflex o con una mirrorless de sensor grande que con una cámara compacta. Pero bueno, de todas formas, si a mí me dan a escoger, yo prefiero una reflex. Lo utilizaré con una reflex o bien con una mirrorless, no hay ningún problema. En este aspecto, utilizar una Olympus, una Fuji, una Sony de cámaras sin espejo no representa absolutamente ningún tipo de problema. No tiene ninguna limitación o diferencia respecto a la utilización de una cámara reflex. Otra cosa, los objetivos. ¿Vale? Importante qué objetivos vamos a escoger. Se puede utilizar el zoom básico que lleva la cámara. Normalmente cuando si compramos una cámara reflex sencilla, nos vendrá equipada con un zoom básico que podrá ser un 18-55 o incluso esta que tengo aquí pues lleva un 18-135. Son objetivos de kit, les llamamos objetivos de kit. Estos que están en la pantalla, coloquialmente les llamamos también los pisapapeles. Más que nada es un tono muy despectivo para decir que no es un objetivo de altas prestaciones, pero cuidado, no son malos en cuanto a la calidad. Es decir, para esta fotografía que tiene que ir a una página web, la resolución que tiene, la calidad que tiene, suele ser más que suficiente. O sea, no van mal del todo si no queremos invertir. Pero como con todo, en esta vida, cuanto más podamos gastar o cuanto más estemos dispuestos a invertir en un objetivo, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Aquí vuelvo atrás. Quizá no es tan importante la cámara, pero sí lo es la lente. Más importante que la cámara es el objetivo, en mi opinión. Un buen objetivo siempre nos dará mejores resultados. ¿Vale? Pero, ¿cuál? Bien, si utilizamos el 18-55, por ejemplo, por poner un ejemplo, unos objetivos de este tipo, nos centraremos especialmente en las distancias focales más largas. Es decir, para hacer este tipo de fotografía de producto, siempre tendremos la tendencia a utilizar teleobjetivos, distancias focales más largas, nunca el gran angular. Por dos razones. Primera,
lo que decíamos de la desproporción que pueda obtener el artículo, es decir, lo vamos a ver de una forma que no es la real, no es la correcta. Tiene la diferencia de planos que ofrecen los grandes angulares hace que los primeros planos aparezcan magnificados respecto a los siguientes y, por tanto, las proporciones no son las que debería. Y luego porque un objetivo gran angular, al mismo tiempo que abre mucho, al abrir mucho, coge mucho fondo. Y normalmente estamos fotografiando objetos encima de una mesa, con una mesa de bodegones y tal, y el fondo tiene un tamaño que no nos interesa que salga en la fotografía. Esto, si el fondo no sale en la fotografía, si los extremos del fondo no salen en la fotografía, nos vamos a ahorrar luego trabajo de recorte y de postproducción. ¿Bien? Bien. Mejor, si en lugar de un pisapapeles, pues utilizamos un zoom de gama alta. En este caso, ya no os aconsejo, si vais a comprar un objetivo para este tipo de trabajo, no hace falta que compréis un todoterreno, no hace falta que compréis un objetivo, un 24-70, un 18-55-2.8, no, mejor un teleobjetivo, mejor un 70-200, porque es esta la gama de distancias focales que nos interesan utilizar, de 70 para arriba, ¿vale? Y también la gama de fijos y macros. Aquí ya estamos rizando un poquito el rizo. Con objetivos fijos vamos a tener siempre mejor resolución, más calidad, más abertura, que no la necesitaremos. No necesitamos grandes aberturas de diafragma, todo lo contrario, vamos a tener que cerrar bastante el diafragma habitualmente. Por tanto, no es necesario que sean muy luminosos, pero sí nos interesa que sean buenos. Y entonces, claro, los objetivos fijos y sobre todo los objetivos macro para este tipo de trabajos son muy buenos. Muy buenos. Son objetivos que están diseñados, los macro en este caso, están diseñados específicamente para trabajar a distancias cortas. Por tanto, es ahí donde ofrecen todo su potencial y toda su resolución. El trípode. Esto merecería casi un taller solamente para hablar del trípode. Como leí en un libro de Scott Kelby, es bastante conocido dentro de lo que es la formación online por su escuela Kelby Training, decía una frase muy americana, pero que es: la utilidad del trípode es inversamente proporcional a las ganas que vais a tener de llevarlo. Y esto es una pura realidad. Es decir, un trípode que no pese un mínimo, que no tenga un mínimo de volumen, sirve para muy poco. Por tanto, el trípode es muy necesario. De todos estos accesorios es importantísimo y, por favor, que sea bueno. Que sea bueno. Si no, no os va a servir. No sirve. Si la cámara, cuando está en el trípode, hago así y empieza a moverse, esto no sirve absolutamente para nada. Porque la utilidad, la visión del trípode es mantener la cámara estable, fija. Que cuando yo hago un encuadre, cuando lo suelto, aquel encuadre se quede exactamente ahí. No se me mueva un dedo hacia atrás o hacia adelante o hacia la izquierda o hacia la derecha. Por tanto, el trípode tiene que ser potente, tiene que ser estable, tiene que ser bueno. Si a alguien le interesa, pues diremos que un trípode bueno de verdad está de 200 euros para arriba. Pero a partir de los 100, 150 euros podemos encontrar trípodes dignos. Tan importante como el trípode... Bien, perdón. Esto es interesante. Un accesorio, o sea, dentro de los trípodes tenemos los trípodes convencionales, es decir, que solamente tienen 3 patas y una columna central. La columna es lo que nos permite ajustar también un poco, terminar de afinar la altura a la que quedará la cámara. Y existen unos trípodes muy interesantes que disponen de una columna en forma de brazo. Esto va muy bien cuando tenemos que fotografiar objetos muy pequeños, o joyas, o artesanía de pequeño tamaño, y utilizamos, por ejemplo, este tipo de artículos o estos artilugios, en los que colocamos dentro el objeto a fotografiar y tenemos que fotografiarlo por encima. ¿Vale? Entonces, estos brazos meten la cámara encima del objeto. Nos permite hacer una fotografía totalmente cenital. En algunos casos es casi indispensable, porque si no siempre tenemos un ángulo más o menos cenital, pero nunca por encima de todo. Entonces, va muy bien este tipo de trípodes. Y el cabezal. El cabezal, perdón. ¿Este brazo puede ser el brazo central también?
Hay algunos trípodes que sí, efectivamente es el mismo brazo central, o sea, este mismo trípode que estoy describiendo es la misma columna central que al llegar al final de su recorrido lo podemos inclinar y lo podemos utilizar de forma horizontal. Tanto Benro como Manfrotto lo tienen de esta forma. ¿Vale? Algunos trípodes Benro más grandes, el brazo es un accesorio aparte, que se coloca en el sitio de la rótula. Y Giotto también. Sí. Rótulas. Básicamente existen dos tipos de rótula que son las que más se utilizan, hay alguna más, pero las que más se utilizan y las que más encontraremos en la tienda para equipar nuestro trípode sería la rótula de bola y la rótula de 3 movimientos. Yo soy un fanático defensor de la rótula de bola porque la encuentro rápida, la encuentro cómoda para mayor tipo de fotografía, pero para la fotografía de producto os aconsejo la rótula de 3 movimientos. Es muchísimo más precisa. O sea, cada uno de los movimientos que puede tener, que diríamos es el giro, es la elevación, el picado y la posición vertical horizontal, va con un mando aparte. En la rótula de bola simplemente liberamos el mando y la cámara puede hacer todos los movimientos. Mientras que con la rótula de 3 movimientos, pues cada uno va controlado por separado. Esto nos permite ser mucho más precisos. Y como hay una premisa en este tipo de fotografía y es que nunca hay que tener prisa, es más importante ser preciso que ir rápido. Por tanto, para este tipo de fotografía recomiendo especialmente la rótula de 3 movimientos. Y la iluminación. La iluminación que de alguna forma sería la parte central de esta charla. Todo lo que podemos hacer con la iluminación. Esa es posiblemente la parte más importante y la que nos presenta más problemas en el momento de hacer este tipo de fotografías. Y entonces vamos a ver muy rápidamente qué es lo que hay en el mercado de iluminación hoy en día. 3 tipos que son dentro de la luz continua. Bien, hablaremos de luz continua y luz de flash. Y dentro de la luz continua, 3 tipos básicos. Podría haber alguna cosa más, pero bueno, esto es lo que más se está utilizando ahora, aunque diríamos que todo nos va centrando prácticamente hacia el lado de iluminación LED. En los últimos años el LED va creciendo, al mismo tiempo que va creciendo va bajando de precio, y cada vez van saliendo más tipos de luces LED interesantes para fotografiar. Luz continua, luz de flash. ¿Qué es lo que más nos interesa? Bien, cada una tiene sus particularidades, cada una tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. En el Photo Week del año pasado, y podéis recuperar a través de YouTube la charla, hablé precisamente de ventajas e inconvenientes de luz continua versus flash o de lo que nos ofrecía el mercado de la luz continua. Por tanto, no voy a incidir mucho en eso, pero básicamente pues, la luz continua nos permite ver lo que estamos haciendo. Pero a mí me gusta el flash especialmente porque me permite un ajuste más preciso, sobre todo cuando estoy trabajando con fuentes de luz distintas, o sea, una luz principal o una de apoyo, o combinaciones de 2 puntos de luz. Para mí el flash me permite un ajuste más exacto de la potencia. La luz continua en este aspecto es un poco más complicada. La luz LED, de todas formas, ya cuando estamos hablando de este tipo de paneles, tiene una regulación continua que no ofrecería este tipo de problema, o sea que cada vez la luz continua va ganando terreno, al menos en estos inconvenientes que antes teníamos, ¿no? O bien el flash, y el flash, básicamente, a grandes rasgos, 2 tipos de flash, lo que sería el flash portátil o el flash de estudio. Flash portátil, pues sí, se está utilizando mucho y se puede utilizar muy bien un flash portátil para este tipo de fotografía. Solamente tenemos un inconveniente y es que no vemos lo que vamos a obtener. O sea, no tiene luz de modelado, que es la gran característica de los flashes de estudio, pero sí que nos sirve para iluminar. Tiene muchos accesorios, podemos montarle ventanas, paraguas, o sea, sí se puede hacer fotografía de producto con uno o mejor un par de flashes de reportaje y su sistema de sincronización, etc. El flash de estudio, bueno, de hecho, esto sería lo ideal. O sea, lo ideal para fotografiar productos sería que todos pues, tuvierais en mente una inversión de entre 2.000 y 4.000 euros para comprar pues, un buen equipo de flashes de estudio, unas ventanas, unos pies, unas jirafas, etcétera, etcétera. Es decir, si podemos llegar a esto, de verdad, mejor. Mejor, intentaré explicarlo a lo largo de la charla, pero es lo ideal. Lo que pasa es que, bueno, como
muchos me han dicho que esto no puede ser, que busquemos soluciones, pues a esto vamos. Bien, no nos sirve de mucho la iluminación, las fuentes de luz, si no utilizamos modificadores de luz, si no la modelamos, si no trabajamos esta luz para obtener los resultados que nosotros queremos. Principalmente en diríamos, a este nivel al que pretendo dirigirme, o sea, al nivel de no del fotógrafo experto, que si alguno hay en la sala se debe estar riendo de lo que voy diciendo, no estoy hablando al fotógrafo experto, sino que estoy hablando principalmente a la persona que no tiene unos profundos conocimientos de fotografía y que se encuentra con un problemón cada vez que quiere subir una fotografía a la página, a la web. La luz que pretendemos conseguir es una iluminación sin sombras, una iluminación muy suave, muy envolvente, y el principal problema que todos me planteáis es que me salen sombras y no quiero sombras. Bien, no quiero sombras porque quiero que la fotografía ya me salga recortada para subirla directamente a la red, porque si hay sombras me es mucho más difícil hacer una máscara rápida, porque en la parte de las sombras no se me ve bien el producto, entonces quiero una iluminación sin sombras, ¿de acuerdo? Por tanto, los modificadores que vamos a utilizar siempre van a tender a ser fuentes de luz grandes para que la luz sea muy envolvente. Recordad esta premisa fundamental en el tratamiento de la luz, o sea, en cuanto a la calidad de luz, que la luz es suave o dura en función del tamaño de la fuente de luz que utilicemos. Una fuente de luz grande es una luz suave y envolvente, una fuente de luz pequeña es una luz dura con sombras muy marcadas. ¿De acuerdo? Por tanto, si nosotros queremos que la iluminación sea suave y sin sombras, hay que procurar aumentar el tamaño de la fuente de luz como sea. Tened en cuenta que el tamaño siempre es relativo. El tamaño siempre es relativo. Quiero decir que para fotografiar un teléfono, como en este caso, esto puede ser una luz grande. O sea, una luz que tenga 35 centímetros, pues es una luz grande para fotografiar un teléfono móvil. Pero si tenemos que fotografiar un coche, pues esta luz será muy pequeña, ¿vale? Por tanto, esta iluminación de 35 centímetros para iluminar un coche nos va a producir unas sombras muy marcadas, mientras que si lo utilizamos para fotografiar un teléfono móvil va a ser una luz muy envolvente. ¿Me explico? ¿Me seguís? El tamaño es relativo. También, si la luz está más lejos es más pequeña, si la luz está más cerca es más grande. ¿De acuerdo? Por tanto, cuanto más cerca, más envolvente será la luz, más suave será y menos sombras tendremos. Vamos a ver muy rápido algunos de los accesorios que están en el mercado, que están a vuestro alcance. Por ejemplo, el Photomaker, que es lo que tenemos aquí. Es un cacharrito muy ingenioso, como prácticamente la mayoría de los accesorios que nos ofrece la marca Lastolite. Siempre son muy innovadores, están muy bien diseñados. Luego salen las imitaciones chinas y tal, pero primero Lastolite es el que marca la tendencia, ¿no? Y esto no es otra cosa, siguiendo la pauta de Lastolite, o sea, que sea plegable como la famosa tienda Quechua. Yo creo que la tienda Quechua es imitación de Lastolite, no es que los Lastolite se pleguen como Quechua, sino que las Quechua se plegan como Lastolite, ¿vale? Pues esto, no sé, si os fijáis, prácticamente es una tienda de este tipo, ¿vale? Por tanto, plegable, muy fácil de plegar, muy fácil de transportar, y que sencillamente consta de un difusor. Y en el otro lado, el otro panel, es un panel plata reflectante. ¿Qué tenemos con esto? Si nosotros colocamos una luz por este lado, como sería aquí, una lámpara de sobremesa, ¿vale? Si nosotros colocamos una luz por este lado, esto se convierte en la fuente de luz, por tanto, es un panel bastante grande de luz, y por el otro lado, el panel plata nos suaviza las sombras. Esto tiene una ventaja, en mi opinión, y es que la luz tiene una dirección, y al tener una dirección modela, no es una luz excesivamente plana. Me diréis, y con razón, que tiene algo de sombra. Es verdad, tiene algo de sombra. O sea, hay una parte que está más iluminada que la otra. Pero esto le confiere un poco de volumen. Al final, veréis unas fotografías que he tomado, y las he tomado en casa así, de esta forma, con una lámpara exactamente igual que esta, aunque de color plateado. O sea, con esta misma combinación. El Photomaker viene además con otro artículo importante del que hablaremos también, que es la carta de balance de blancos. Es decir, viene todo. Viene la carta de balance de blancos, el Photomaker, un pequeño trípode para colocar la cámara,
Bueno, es un kit, ¿de acuerdo? El Cubilight, también, al menos yo personalmente, los primeros Cubilight que vi fueron los de Lastolite. Yo creo que fueron los que lo inventaron. Luego han salido cubos de luz por todas partes y todo el mundo los fabrica y mucho más baratos, es cierto. Pero ellos creo que fueron los primeros. ¿Vale? Es uno de los modificadores de luz más populares que hay, de los más populares, porque realmente nos lo pintan muy fácil, muy cómodo, colocar una luz a cada lado y ya tenemos una iluminación muy suave, sin sombras, solamente colocamos el producto dentro y ya sale. No, no sale. Sale algo. Y si lo trabajamos bien podemos conseguir buenos resultados. Pero no es tan fácil como nos lo pintan. Es decir, aquí este es un poquito más honrado. Nos está enseñando un foco de luz de una cierta potencia, nos está enseñando un reflector colocado dentro del Lastolite para suavizar la parte de la sombra, está trabajando con un trípode y lo está haciendo bien. O sea, no es todo como nos lo está enseñando en la otra fotografía. La que ya tiene bastante delito es esta. El Cubilite Studio o el Mini Studio, muy popular, muy económico, es un Cubilight de 60 por 60 centímetros, con un fondo negro, uno azul, uno rojo, uno blanco, y vienen las dos lámparas con los dos pies, todo exactamente igual, y nos ofrecen esta fotografía que es la que está en la caja y es la que está en todas partes, y veis lo fácil que es fotografiar una botella. Pero si este Cubilight tiene 60 por 60 centímetros, es decir, que es así, ¿qué tamaño tiene esta botella? Esta botella que estáis viendo es una de estas que ponen dentro de los bares, ¿no? Supongo de los minibars de los... Porque, vamos, esto no es una botella de Rioja, de 3/4 de litro. La botella de Rioja es más grande que los focos estos que vienen dentro de la caja. ¿Vale? Es decir, cuidado con las fotografías que nos enseñan, porque no es así. Cubilite Studio. Bueno, supongo que si veis esta fotografía os suena de algo esto que tengo aquí. ¿Vale? Luego lo veréis funcionando. Pero esto ya es un paso más adelante para poder hacer una fotografía sencilla con un buen control. Es, diríamos, la misma filosofía del Cubilite que hemos visto, pero con la posibilidad de iluminar por debajo, con mayor control de la iluminación. Muy flexible, muy interesante. Ved también que este señor está trabajando con una cámara de formato medio, con un trípode que pesa casi tanto como él y con unos buenos flashes de estudio. O sea, no nos están diciendo que con esto y una vela vamos a hacer una fotografía. Hay que buscar algo más. Y luego ya las ventanas, las parábolas, los paraguas, cuando no utilizamos este tipo de artilugios. Es decir, habría otra forma de trabajar que sería, vamos a comprar un equipo de iluminación de 2 focos, de 3, y le vamos a montar sus accesorios y vamos a iluminar con estos accesorios. A esto yo le llamo un sistema abierto. Lo que hemos visto hasta ahora eran sistemas cerrados, es decir, nos están proponiendo un receptáculo que nos va a difuminar la luz, nosotros iluminamos desde fuera, y entonces el objeto dentro pues, no tiene sombras o ya va a quedar prácticamente solo, muy bien iluminado. En cambio, lo que os estoy diciendo y que utilizaríamos con esto sería 2 focos separados y le vamos a poner accesorios. Claro, aquí, ¿qué ventaja tenemos? Control. Más difícil de utilizar probablemente, pero a la larga mejor posibilidad de modelar la luz a nuestro gusto y por tanto más facilidad para conseguir los resultados que esperamos. Otra parte importante, los fondos. Detrás del objeto a fotografiar tiene que haber algo. Detrás del objeto a fotografiar tiene que haber algo. Si vamos, no voy a tirar al principio, pero la primera fotografía que habéis visto de aquellas 2 piezas que eran para el Museo de los Horrores, uno de los fallos que también hacían es que detrás no sabíamos lo que se estaba viendo, pero realmente era un puro accidente. Encima de la mesa, pues tenía algo, aquel señoría salido en la foto. Hombre, esto no, por favor. Detrás tiene que haber algo, un fondo. Bien, el fondo además... Una de las cosas que nos ayuda y que tiene que tener es esta continuidad, esta curva que le podemos dar al fondo hace que no se vea realmente el fondo y que quede la pieza más
flotando, más atractiva, sin que el fondo tenga tanta importancia. Quizá lo más interesante del fondo es precisamente que no se vea, que no se vea que hay fondo. O sea, si tiene una arruga y todo eso, esto nos va a distraer. Entonces habrá que recortarlo. O sea, precisamente que parezca que no haya fondo. Esto es lo interesante. Entonces tiene que tener un poco esta curva. Para conseguir esto, pues tenemos varios materiales, las telas, papeles, cartulinas, etcétera, y necesitamos algo para soportarlo. Esto es un soporte portafondos muy, muy habitual, nosotros vendemos muchísimos de este tipo. Probablemente es lo mejor. 2 pies, una barra y con unas pinzas sujetamos lo que sea, desde un rollo de 11 metros de papel continuo hasta una cartulina o una tela, lo que sea. Pero es un sistema muy, muy sencillo. Si no es esto, pues bueno, a lo mejor una cinta adhesiva pegada a la pared, pero algo necesitamos para soportar el fondo, ¿de acuerdo? Y los fondos en sí, telas, vinilos, cartulinas, y una cosa muy interesante, que son los laminados plásticos. Si vamos a hacer una instalación en un sitio más o menos fija, vamos a utilizar un rincón de la oficina para montar nuestro pequeño plató. Muy bien, pues los laminados plásticos Formica, concretamente, tienen un tamaño fantástico, 1,48 m por 2,10 m, es decir, 1,5 m de ancho por 2,10 m de largo. Y además es una superficie muy lisa, que puede ser un poquito brillante, puede ser completamente mate. Cuando nos lo entregan enrollado, o sea que es flexible, ¿vale? Y que no tiene ninguna dificultad para colocarlo con esta forma que nosotros queremos para darle al fondo. Es algo que no vende Casanova, pero bueno, es una pena, pero va muy bien para montar en una mesa y poder tener un fondo continuo muy útil. Es muy útil y de mucha calidad. Además, ya os digo, hay algunas veces que me han pedido cómo hacer una fotografía de producto que refleje un poquito, o sea, que se refleje un poco el producto en el fondo. Bien, se puede hacer en postproducción, evidentemente, pero esto ya requiere un poco de conocimiento de Photoshop, o podemos utilizar un laminado brillante y entonces ya se nos va a dar este reflejo solo. Y una mesa. Claro, puede ser una mesa, pero para esto pues ya no os hablo, una mesa. O bien puede ser una mesa de bodegón. Esto ya sería también para nota. O sea, si tenemos una mesa de bodegón, tenemos algunas ventajas. Una de ellas, la altura. Nos queda a una altura que es perfecta, es más baja que una mesa de despacho, una mesa de comedor, y por tanto es más fácil de colocar el trípode, de colocar el objeto. Parece una tontería, pero no lo es. O sea, la altura de la mesa es interesante. El plexiglas o el plástico, el metacrilato translúcido, que ya tiene esta forma que nos interesa y como es translúcido lo podemos iluminar por debajo. Y al iluminarlo por debajo entonces ya podemos conseguir un objeto sin ningún tipo de sombras, prácticamente ya recortado para subir directamente a la web. No es una técnica fácil, pero con la mesa de bodegones sí se puede hacer, ¿vale? Luego existen unas que son las mesas de bodegones de sobremesa. Son mesas mucho más pequeñas para los que hagan fotografía de joyas o de objetos muy pequeños y que las patas van directamente encima de una mesa y al menos pues no tenemos que andar con una cartulina o con algo colgado, ¿no? Es más cómodo. Y otra vez la Astolite, que hace la mesa de bodegones combinada con un sistema para iluminar la parte de abajo. O sea, es decir, una forma fácil de retroiluminar el fondo para que el objeto quede flotando. El anterior que habéis visto era cubo, era es decir, se ilumina desde fuera. Este, en cambio, sería una mesa para un sistema al que yo le llamo un sistema abierto. Aquí somos nosotros los que iluminamos como nos dé la gana. Con nuestros focos, con luz dura, luz suave, con paraguas, con ventanas y en la posición que queramos. ¿De acuerdo? Importante, pies y soportes. Bueno, de alguna forma hay que sujetar las luces, pero más que nada que aparte del pie convencional tenemos la jirafa. La jirafa vuelve a ser lo mismo que hablábamos con la cámara. Si en algún momento necesito hacer una captura cenital, es fácil que en algún momento, o que muchas veces, tenga que hacer una iluminación cenital. Y una iluminación que venga totalmente desde encima, no la voy a poder hacer a menos que me monte algo para colocar la luz encima de la mesa.
Puede ser una portería, a lo mejor el soporte portafondos me permitiría colgar la luz, o bien lo más fácil es utilizar un brazo de jirafa, que va colocado al pie con un contrapeso y entonces pues colocamos la luz en el otro extremo y la podemos poner cenitalmente. Accesorios interesantes. Un rollo de celo. Prácticamente indispensable. Pero aquí, de verdad, imaginación al poder. ¿Vale? Pero hay algunas cosas que yo ya os digo de entrada que os las procuréis antes de empezar a hacer las fotografías porque las vais a necesitar, porque os van a salvar la vida más de una vez. La carta de balance de blancos, ¿vale? Lo que habíamos visto. Es uno de los errores más frecuentes y es el error que hemos visto en la primera fotografía, dominante de color porque no hemos hecho un correcto balance de blancos o porque la cámara con el balance de blancos en automático no nos lo ha hecho bien. O sea, las cámaras tienen un balance de blancos en automático y teóricamente tendrían que corregir perfectamente la dominante de color que nos ofrece, que nos da la luz que estemos utilizando. Pero no siempre el balance de blancos automático es correcto, en parte porque también se puede influenciar por el color de lo que nosotros estemos fotografiando. Claro, si nosotros queremos hacer una línea de producto que tiene que ir todo en la misma página, ¿vale? Y esta línea de producto, cada uno de ellos tiene un color distinto, es muy fácil que haya diferencias de matiz en el balance de blancos entre uno y otro por efecto de que la cámara lee un color que no corresponde a la luz, sino que corresponde al objeto. No sé si me explico, pero esto ocurre. Por tanto, es mejor hacer el balance de blancos manualmente y para ello necesitamos una referencia de blancos. Y esta referencia de blancos nos la da esta carta. De blancos, que es gris, es cierto. Es gris por un lado y blanco por el otro. El lado gris lo utilizamos para la exposición, para medir la luz, y el lado blanco para hacer el balance de blancos. ¿Vale? Otra cosa, reflectores. Los reflectores plegables van bien, en algunos casos incluso se pueden colocar dentro y tal, pero muy interesante que os paséis por la papelería y compréis un par de cartulinas blancas, un par de cartulinas plateadas y un par de cartulinas negras. ¿Vale? Esto os va a ser muy útil, porque la cartulina la podemos recortar al tamaño que queramos y en un momento determinado hacernos un pequeño reflector blanco o plateado para darle un toque más de luz a esta sombra que no sabemos cómo, no la podemos quitar. Y entonces con una cartulina plateada la podemos hacer, o quizá con una blanca sencillamente darle un toquecito. ¿Vale? Y la negra, muy importante, lo veréis luego para qué sirve. El Blue Tack. Sin él estamos perdidos. Sin Blue Tack o cualquier masilla, no voy a hacer propaganda de una marca, pero es la que conocemos todos, ¿no? Ahora ya hay masillas de este tipo, de muchas, pero esta creo que fue una de las primeras y de las más populares. El Blue Tack es salvavidas, salvavidas, porque es lo que nos permite mantener de pie aquella figura que no hay forma que se sostenga, darle un poquito de inclinación, sujetar un papelito. Bueno, tiene 1000 aplicaciones y todas importantes. Y el filtro polarizador. El filtro polarizador es interesante porque a veces hay brillos, creo que te estoy tapando, bueno, hay brillos indeseables, reflejos, que con el polarizador los podremos arreglar. No tiene más secreto, pero es que realmente es muy interesante. Más, en mi opinión, más cuando trabajamos con luz continua que con flash. Porque el polarizador hay que orientarlo, hay que polarizar la dirección de la luz que nos interesa eliminar. Si no como la luz del flash no la vemos hasta que no hacemos el disparo, hasta que no tenemos el resultado, es más difícil conseguir una polarización perfecta. En cambio, con la luz continua la vemos muy bien. Si no tenemos una lámpara de modelado muy efectiva y tal, a veces polarizar con flash es más complicado. Y ahora vamos a una de las partes fundamentales de la charla, que es la exposición correcta. ¿Vale? Bien, no está mal, ¿verdad, la foto? O sea, nos han vendido esto está hecho con esto, ¿vale? Nos han vendido este aparatito, nos han hecho incluso una demostración en la tienda o vemos un vídeo en YouTube y tal, y dices, bueno, pues vale, está bien, pero cuando intentas pasar esta fotografía, subirla a la página web y tal, ¿qué ocurre? Es que esta fotografía está oscura. Esto está oscuro. Mirad el histograma. No tiene nada de blancos, pero nada de nada. No hay un solo blanco en esta fotografía.
Esta fotografía está tomada con la medición de la cámara. Y atención, la figura ocupa una buena parte de la imagen. Si en lugar de una figura más bien oscura y grande fuera un anillo, os aseguro que este histograma estaría casi por la mitad. Y tendríamos aquella primera fotografía del medallón completamente oscura. Completamente oscura. ¿Por qué? Pues sencillamente porque los sistemas de automáticos de las cámaras lo que pretenden es convertir lo que están viendo, la mezcla de todo lo que están viendo, en un gris que refleja el 18% de la luz que recibe. Es decir, cualquier sistema de fotometría que nosotros utilicemos, lo que va a hacer es intentar convertir lo que está viendo en este tono. Y por tanto, si nosotros utilizamos un fotómetro o nosotros utilizamos una cámara dirigida a una superficie absolutamente blanca, medimos y exponemos, jamás conseguiremos un blanco, conseguiremos un gris. Y es más, si hacemos lo mismo con una superficie absolutamente negra, tendremos el mismo gris, porque se comporta al contrario. ¿De acuerdo? Lo que hace el fotómetro, todo fotómetro, es convertir lo que ve, exponer, para que la mezcla de todo lo que está viendo sea un gris del 18% de la luz que recibe. ¿Vale? Por tanto, si hay una gran cantidad de blanco en esta fotografía, lo que la cámara interpreta es que hay mucha luz y por tanto va a exponer para conseguir que la mezcla quede un 18%. ¿Qué ocurre? Si aquí la figura ocupa una buena parte, bueno, casi podría pasar, pero realmente es mucho mejor esta. La luz viene de un lado, por tanto hay una parte que igualmente es lo que os comentaba, ¿no? O sea, tiene volumen la figura porque la luz es más lateral, pero la sombra tiene toda la información. Este histograma es mucho más correcto, aunque no es blanco del todo, no es blanco del todo, pero no es blanco del todo, no me interesa que sea blanco del todo, porque si no esta parte de aquí me iba a desaparecer, porque como la luz es muy lateral, tendría un pequeño problema aquí con esta parte. Pero este histograma, ya es mucho más acertado que este. Cuando lo vemos así se ve mucho la diferencia, ¿verdad? Decís, hostia, esta está bastante mejor. ¿Vale? Bien. Por tanto, cuando expongáis, siempre partid de la base de que el fotómetro de la cámara os está engañando. Primera parte. Segunda parte. Si el fotómetro de la cámara nos está engañando, el automático, la posición automática en cualquiera de sus versiones está absolutamente prohibido. No podéis disparar ni en automático, ni en program, ni en absolutamente automático, ni en prioridad de diafragma, ni en prioridad de velocidad. Olvidadlo. Disparad en manual. Porque vais a ir mucho más rápido al resultado que queréis. Es decir, en este caso, el automatismo nos va a hacer perder tiempo, porque habrá que corregirlo. Y a veces la compensación de exposición, como os decía antes, a veces no es suficiente. A ver, en este caso, en esta fotografía, la compensación de exposición, si no estoy equivocado, es de 2/3 de diafragma. Es mucho, pero cualquier cámara en automático nos permitiría hacer una compensación de 2/3 de diafragma. Pero en la siguiente fotografía que veis, la diferencia de exposición es de más de 2 diafragmas y pico, porque es una fotografía de joyería. Entonces, claro, hay muchas cámaras, cámaras compactas, os decía al principio, que la compensación de exposición no alcanza más allá de 2 pasos. Y por tanto ya no podríamos hacer esta foto. Tendríamos, a ver, se puede hacer, pero nos exigiría una postproducción. Y lo que estamos pretendiendo es que la postproducción sea mínima. Estas fotografías que he hecho yo no tienen absolutamente nada de postproducción, cero, absoluto. Es tal como ha salido el RAW. O sea, sin ningún tipo de ajuste, excepto el balance de blancos, eso sí. Bien. Por tanto, desconexión del sistema de fotometría, podemos utilizar en manual como referencia lo que nos está diciendo la cámara que tenemos que poner. Si queremos hacer la foto, la podemos hacer, pero ya sabemos que esta foto no va a ser buena porque va a salir oscura, ya lo sabemos, y entonces podemos utilizar, pues ya de entrada, una sobreexposición. Como la fotografía digital tiene una gran ventaja y es que no cuesta dinero
hacer varios disparos, pues empecemos, ¿por qué no? Pues 1/3 de sobreexposición, 2/3 de sobreexposición, un paso de sobreexposición, un paso y 1/3, y vamos probando y vamos viendo. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que estéis conectados al ordenador y veis la imagen en pantalla, fantástico, pero esto no suele ser así. Normalmente nos miramos la imagen en la pantalla de la cámara. Otro error, porque esta pantalla de la cámara nos va a engañar todavía más. En la pantalla de la cámara las fotografías no se ven bien. Por tanto, por favor, siempre activad el histograma. La mayoría de cámaras, por supuesto las reflex, incluso las cámaras compactas de un determinado nivel, permiten activar el histograma en la pantalla. Y entonces veis la foto y al mismo tiempo el histograma. Claro, si veis este histograma, aunque la fotografía en la pantalla la veáis bien, que os aseguro que se ve bien, esta foto en la pantalla se veía bien. Se veía bien, se veía mejor que la otra. Pero si estáis viendo esto, decís, ¿cómo que no hay blancos en esta foto si prácticamente todo es blanco? Este histograma que no llega a la derecha nos está diciendo que no hay blancos en esta imagen. Por tanto, ya sabéis que por bien que se vea en la pantalla, esta foto no es correcta. Tenemos que buscar prácticamente esto, que si no queremos que quede pelado, porque a veces los blancos pueden ser blancos, yo les llamo blanco nata, ¿no? Blanco que tiene cuerpo, blanco con detalle, o blancos pelados completamente, agujero, ¿vale? El blanco agujero, el histograma llega absolutamente a la derecha, llega solo a la derecha y sube por el margen derecho de la gráfica. Esto es un blanco, un agujero, no hay información, es el 255, es un agujero, ¿vale? Aquí, si veis, la parte de abajo llega hasta el triangulito, eso quiere decir que hay una parte que está ya casi en el 255, pero es un blanco con cuerpo, es un blanco que mantendría un detalle, ¿de acuerdo? Profundidad de campo, es el otro tema que nos enfrentamos habitualmente cuando estamos haciendo fotografía de producto, que nos exigen que salga todo a foco. Queremos que salga todo a foco y sencillamente a veces no es posible. A veces no es posible. Hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Pero podemos negociar alguna cosa. Podemos negociar un poquito, alguna cosa. Yo le llamo negociar, o sea, pues porque decimos, vamos a poner de acuerdo, vamos a no pelearnos. Mirad, esto está hecho pues a diafragma 8 y 1,5 segundos de exposición. Está hecho con esto y con una lámpara de lectura de sobremesa, una lámpara de 10 vatios de esta espiral, ¿vale? Bien, no está mal, pero la parte de atrás se me ha ido totalmente el foco. Recurso, cierro el diafragma. En este caso no hay demasiado problema porque tampoco no es un sensor demasiado grande y cerrando diafragma 22, 13 segundos de exposición, ningún problema. Ojo, ningún problema porque tengo la cámara en un buen trípode. Sin un trípode no se os ocurra, porque la foto ya puede ir a la basura. Sin un trípode y un buen trípode. Vuelvo a lo mismo, es que si no, no se puede hacer. 13 segundos de exposición y esperar que no pase el metro por la calle Aragón o el tren y consigo nitidez en todas partes, ¿vale? Pero a veces este diafragma 22 puede ser que no nos interese. ¿Por qué no interesa un diafragma 22? Porque con según qué objetivos un diafragma demasiado cerrado nos va a producir el fenómeno de la difracción. Perdonad, pero se me ha ido la palabra, el fenómeno de difracción. O sea, no tiene la misma calidad con un diafragma tan cerrado que con un diafragma abierto. Lo que pasa es que como esta fotografía está tomada con un objetivo macro, hombre, realmente mantiene bastante bien, pero no es lo ideal. ¿No sé? No, sí que se oye, pero... ¿Sí? Sí. Un gos. No, no arriba, em sembla que no. Funciona? Ara sí? Us convido. Podría ser el ventilador. Podría ser el ventilador. Vale, pues... Si ahora nos ponemos a tocar interruptores, hay riesgo de que nos quedemos todos sin... No, podemos... Lo lamento por detrás si oiréis un pequeño zumbido. Un ventilador ahí que se lo marcha. Bueno. Vale. Lo siento. Bien, estaba diciendo, vale, del diafragma 22, o que a veces, sencillamente, es que ni con 22 llegamos.
Hay veces es que ni con diafragma 22 conseguimos una profundidad de campo suficiente. Bien, hay un recurso, es lo que yo os decía, que se puede negociar y se puede hacer esto, es cambiar un poco el punto de vista. Me vais a decir que sigue estando desenfocado la parte de arriba, es verdad, es verdad, pero menos. Haciendo una toma mucho más cenital, necesito mucha menos profundidad de campo, estoy prácticamente en el mismo plano. Bien, pues disculpad si es una obviedad, pero esto es un salvavidas. Esto es un salvavidas en muchos tipos de fotografías. Si queremos profundidad de campo, porque cuidado, esta a lo mejor no está mal. A lo mejor nos interesa que centremos más la atención en la pieza más importante de la joya para luego que se pierda en un desenfoque. Pero también hay muchas ocasiones en las que se necesita esta mayor profundidad de campo, esta definición, ¿no? Os decía que no siempre se puede conseguir y que hay cosas que son imposibles. Es cierto, es cierto. Hay veces en que estamos intentando fotografiar un producto que es muy tridimensional, o sea, que es alto, profundo, ancho, pues no hay forma de colocarlo. Necesitamos profundidad de campo, ¿de acuerdo? Y cerramos a diafragma 22 y no sale. ¿Qué se puede hacer? Recursos. El primero y el más fácil, es decir, cambio el chip. Ahora voy a hacer un enfoque selectivo. ¿Vale? Es seguramente el más fácil. O sea, pues mira, ¿sabes qué? En la fotografía de Pujol enfoco el ojo y el resto que se me desenfoque. Es decir, abro el diafragma a tope para hacer una fotografía más gráfica, con impacto gráfico, más que descriptiva. Es una opción. Jugamos con los desenfoques y esto en fotografía de producto, fotografía de imagen se suele hacer bastante. O bien, no, esto no me sirve, quiero foco. Vale, segundo recurso, nos vamos para atrás, nos alejamos, para luego reencuadrar. Por suerte, la fotografía digital nos ofrece mucha mayor calidad de la que realmente necesitamos para este tipo de fotografías. O sea, tiene mucha información, tiene mucha definición y no necesitamos tanta. Por tanto, nos podemos permitir el lujo de alejarnos. Precisamente si tenemos problemas para conseguir profundidad de campo es porque en este tipo de fotografías trabajamos muy cerca y con la distancia la profundidad de campo es muy, muy pequeña. ¿Vale? Es el problema, la poca profundidad de campo es por esto, es porque estamos trabajando muy cerca. Si nos alejamos, entonces tendremos bastante más profundidad de campo, tendremos más zona de nitidez. Y luego, pues, se trata de reencuadrar. ¿Vale? Utilizar distancias focales más cortas, como una cámara compacta, también puede ser una forma, es decir, un objetivo de 18 milímetros puede ser o es un teleobjetivo en una cámara compacta, pero no deja de ser un 18 milímetros y por tanto tiene la profundidad de campo de un 18 milímetros, mucha profundidad de campo. Sería un recurso que es lo que os comentaba al principio. Y por último, si todo falla, pues entonces está lo que es la postproducción, el focus stacking, o sea, el hacer varias capturas cambiando el punto de enfoque y luego con un programa unirlas todas. Muy laborioso, no es fácil, pero los resultados son espectaculares. En una de las charlas nos decía, era Joan, bueno, nos decía que había, sí, Joan Roca, que conseguía enfocar el ojo de una mosca, y he visto las fotografías, y efectivamente una nitidez absoluta desde el ojo hasta la cola de la mosca, perfecta, con 50 y tantas fotografías que se pueden tomar a diferentes planos de foco. Es el último recurso, muy laborioso, más difícil, pero es el que realmente funciona y que exige una pospo bastante importante. Bien, pues os decía, 13 segundos, y creo que aquí se termina lo que es la proyección. Entonces, ¿alguna pregunta de esto que estamos hablando? Tiene que haber más cosas, o sea, ahora os hablo... Dime. Sí, por supuesto que sí. Pero lo que pasa, no los he puesto porque de entrada os he advertido que quería ponerlo al alcance de la gente que no es experta en este tipo de fotografía y que generalmente nos vienen a nosotros buscando soluciones económicas
para salir airosos de este tipo de fotografía. Entonces, intento ofreceros unos trucos para hacer este tipo de fotografías de una forma más sencilla. Un tilt and shift, por supuesto, sería ideal. O ya, si me permites, pues una cámara de banco con su respaldo digital y tal, perfecto. Un objetivo tilt and shift es un objetivo que permite descentrar, o sea, bascular el objetivo, la lente frontal. De esta forma lo que conseguimos es aumentar la profundidad de campo sin alterar el diafragma. Es decir, tenemos una mayor profundidad de campo en un plano que no necesariamente es el plano paralelo al sensor. Pero, claro, un objetivo de estos, solamente el objetivo, pues, es bastante costoso. Bien, en resumen, los problemas típicos son la exposición, el balance de blancos y el enfoque. ¿Vale? Estos son los problemas típicos. A veces el enfoque, no el enfoque, la nitidez. La nitidez puede venir provocada porque pretendemos hacer la fotografía a mano, porque pretendemos hacer la fotografía con un trípode que nos ha costado 25 euros y nos han dicho que es profesional y digital. Yo también me pregunto qué es un trípode digital, el que se utiliza con los dedos, quizá. Entonces, bien, estos son los problemas y la forma de solucionarlos. La exposición en manual y a base de pruebas si no tenemos un fotómetro de mano. A nivel de exposición, permitidme un inciso, si tenemos un fotómetro de mano, solucionamos gran parte del problema, porque el fotómetro de mano nos permite medir la luz incidente, no la luz reflejada. Las cámaras, el problema que tiene todas las cámaras es que miden la luz que refleja el sujeto. Y la luz que refleja el sujeto, el sistema de fotometría tiene que hacer esta mezcla. Si medimos la luz que incide sobre el sujeto, entonces ya no tiene en cuenta el que sea blanco, sea negro, sea el color. Mide la cantidad de luz. Y por tanto la medición de la luz incidente es mucho más precisa. Si fuéramos bodegonistas y aprendimos a hacer fotografías disparando con diapositiva, evidentemente nos podíamos permitir el lujo de la prueba-error y teníamos que utilizar forzosamente el fotómetro de mano y aprender a medir la luz incidente. Es la forma correcta de hacerlo. El fotómetro siempre es interesante, nos permite ganar tiempo, evidentemente, pero gracias a prueba-error lo podemos solucionar. Lo que sí que es muy importante cuando estamos trabajando de esta forma, o sea, haciendo prueba-error, es que sepamos lo que estamos haciendo. Es decir, si vemos un defecto, ¿qué es lo que hay que hacer para corregirlo? O sea, y esto es lo que veremos trabajando con este tipo de accesorios. Bien, pues me parece... ¿Había alguna cosa más que os quería comentar? Ah, sí. Os he hablado de sistemas cerrados y sistemas abiertos, que es este tipo de aquí. Esto es el Cubelite Studio, no es otra cosa que un cubo, ¿de acuerdo? Pero es un poco la mezcla de los dos sistemas, ¿vale? Realmente es un sistema de trabajar que facilita el trabajo, facilita unos buenos resultados, pero que tampoco, no os voy a engañar, es decir, no existen aparatos milagrosos que hagan la fotografía sola. Lo siento, no existe. Hay que tener técnica. Por ejemplo, con los cubos. Con los cubos nosotros colocamos, nos enseñan en la fotografía y vemos un manual de instrucciones o lo que pone en la página web y sencillamente pues meten dentro una botella, una iluminación por aquí y la foto que sale es magnífica. Esto no es verdad, no sale así. ¿Qué nos puede ocurrir? Pues que si colocamos una luz por aquí, pues que la botella nos salga los bordes difuminados. Que la etiqueta nos quede demasiado clara porque es blanca. Que la etiqueta nos quede demasiado oscura porque es oscura. Es decir, nos queda la etiqueta oscura y si aumentamos la potencia de los focos, aumentamos la exposición, entonces perdemos el perfil. Bueno, entonces es cuando cerráis aquello y decís, bueno, esto no sirve. La otra solución, en el tema de la exposición, es muy recurrente que cuando hacen la fotografía, disparan con la cámara en automático y sale la fotografía. Sí parece que sale, pero a veces me sale oscura. Claro, ¿por qué me sale oscura? Es que tengo poca luz. Solamente estoy utilizando 2 focos, me voy y compro 2 focos más. Vale, perfecto. Si tú pones 2 focos más, pues estás doblando la cantidad de luz y si sigues disparando en automático, la cámara lo que va a hacer es doblarte la velocidad de obturación o doblarte el diafragma. Pero vas a tener exactamente la misma exposición. Claro, el tema no es
ponerle más luz, es exponer correctamente, desconectar el automático y trabajar en manual. Y entonces, problema solucionado. O sea, cantidad de luz. Hombre, si tenemos cantidad de luz trabajaremos mejor, porque a veces hay luces de más calidad o de menos. Con la lámpara flexo os aseguro que a veces colocarla correctamente tiene sus narices. Pero de verdad, lo he querido hacer yo en casa para experimentarlo con un flexo. Pues bueno, pues es esto está hecho con un flexo. Con un flexo y con esto. ¿Vale? Se puede hacer, se puede conseguir un blanco perfecto y tal, exponiendo en manual. Bien, entonces, estos sistemas cerrados, a veces hay que también manejarlos. Es distinto cuando utilizamos un cubo, colocar dos luces laterales y ponerlas más adelante o más atrás. Colocar el objeto dentro del cubo más adelante o más atrás. Y veréis cómo cambia radicalmente. Como si necesitamos iluminar más esta etiqueta, a lo mejor es suficiente con desplazar el objeto hacia atrás o adelantar los focos para que la luz rebotada, o sea, esta luz difusa, incida más en la parte frontal. O, ¿por qué no, en lugar de estar iluminando por los lados, ¿por qué no colocar la luz encima? Y veréis que esta dirección de luz es distinta. O en lugar de ponerlos así, así, o así, ¿vale? Hay que probar, hay que ir experimentando, pero siempre analizando qué es lo que está pasando en esta imagen. Me sale oscura, ¿por qué? ¿Por qué sale oscura? ¿Porque tengo demasiada luz en los lados? Vale, pero es que necesito luz en los lados, tengo que hacer algo, ¿no? Analizad un poquito siempre la imagen, intentad buscar el por qué está saliendo de esta forma y moved las luces adelante, atrás, arriba, abajo y veréis cómo hay mucha diferencia. Hay objetos que agradecerán una iluminación cenital y hay otros objetos que agradecerán una luz lateral. ¿Vale? La ventaja de los sistemas abiertos que os decía, que es por ejemplo tener dos flashes o dos focos y dos ventanas de este tamaño, es que ya no estoy supeditado a un cubo, sino que yo estas ventanas las puedo poner así, las puedo poner así, las puedo poner así, las puedo mover, puedo subir una más que la otra. Y me diréis, esto también lo puedes hacer con el cubo. Lo acabo de decir, sí, pero las paredes del cubo siempre están en la misma posición respecto al objeto. Tened en cuenta que cuando estamos utilizando un cubo, cuando estamos utilizando esto, la fuente de luz no es tanto esto, sino esto. Si yo coloco un foco, un flash, lo que sea, aquí, la fuente de luz no es esta, sino que es esta. Por tanto, hay poca diferencia. Si yo este flash lo muevo aquí, hay diferencia, pero poca. Suficiente muchas veces para salvarnos la fotografía. Pero es mucho más flexible si yo, en lugar de moverme así, puedo moverme a lo mejor así. Por tanto, los sistemas abiertos, más complejos, porque son flashes, ventanas, hay que montar un poquito el plató, pero es más flexible que este tipo. Pero este tipo, si la sacamos del tranquillo, puede ser más rápido. Bien. Voy a hacer una fotografía que evidentemente espero que me salga la primera, porque está preparada. O sea, no voy a ponerme aquí a ajustar y tal. Pero lo que yo os quiero explicar es que para obtener esta fotografía, un compañero ayer me decía, hostia, si para hacer una foto te pasas horas haciendo pruebas. Yo, claro, porque cuando yo la quiero presentar a vosotros, quiero que salga la primera. No quiero estarme aquí media hora trabajando. Bien, pues para conseguir esta fotografía he estado más de una hora probando, exponiendo y tal. Es decir, aunque yo sepa lo que tengo que hacer, no es fácil, no es rápido. No es rápido. Se necesita, pues, probar, tener mucha paciencia. Seguramente una vez conseguida esta fotografía que yo quiero, ya podría casi quitar y poner el objeto sin ningún tipo de problema. Pero es que lo que vamos a fotografiar es especialmente complicado. Es especialmente complicado. Sobre fondo blanco, esto, ¿vale? Plateado. ¿A quién se le ocurre en una demostración en directo fotografiar esto? ¿Vale? O sea, porque realmente es difícil. ¿Qué problema hay con esto? Pues sencillamente que si yo aumento la exposición para conseguir un fondo blanco, este fondo blanco se me va a comer el blanco
del acero. Y me desaparecen los contornos. Desaparecen los contornos, sencillamente. Por tanto, hay que jugar y hay que exponer bastante correctamente y tener algunos recursos. Bien, este aparato, que la Astolight lo único que ha hecho es meter dentro de una caja y de un sistema montable y desmontable unos recursos que podemos hacer perfectamente en casa. A ver, en casa en un estudio, o sea, lo que ha hecho es simplificar un sistema de estudio. Yo os he hablado de una mesa de bodegones. Una mesa de bodegones, pues bueno, es un metacrilato que podemos iluminar por debajo. Pues aquí hay esto de aquí detrás hay un flash que es como una caja de luz que hay aquí debajo, que rebota una iluminación que viene por debajo. Y he puesto una ventana justo aquí encima para que tener una luz por arriba y una por abajo. Fácil. También podría haber iluminado por los lados, pero en este caso una iluminación fácil. Más que nada porque por los lados habría tenido problemas de espacio. Así es mucho más compacto y por tanto pues he escogido esta. ¿Vale? Bien, tengo la cámara, yo he hecho mis pruebas. Entonces, ¿cómo estoy disparando? Con un teleobjetivo. Estoy disparando prácticamente con una distancia focal bastante larga, a fin y efecto de que me salga la imagen ya muy encuadrada, con una proporción que veréis que es bastante correcta y que no me salga demasiado fondo. Cuanto más fondo me salga, más dificultad voy a tener para uniformizarlo. Cuanto menos fondo haya, es más fácil de que me quede correctamente, uniformemente iluminado. Eso es un truco. Por tanto, teleobjetivo y desde lejos, ángulos cerrados, y así ocupo menos fondo. También es muy importante la posición en la que fotografiemos. O sea, antes de empezar de hacer la fotografía, de pensad cómo se tiene que ver aquel objeto, en qué posición tiene que estar, por tanto, qué objetivo utilizaremos, cómo colocaremos la cámara, a qué altura, ¿vale? Todo esto son cosas que son bastante importantes y que muchas veces, sobre todo, estamos tan acostumbrados a hacer la fotografía rápida con el teléfono móvil que no nos paramos a encuadrar correctamente. Si yo hago esta fotografía desde un punto de vista demasiado elevado, el objetivo va a tener una deformación. Si hago esta fotografía desde un punto de vista excesivamente a nivel, no voy a ver la parte de arriba del objetivo y normalmente hay que verla. Entonces, si me acerco demasiado y estoy arriba, voy a tener una deformación muy grande, mientras que si me alejo, podré ver la parte de arriba, pero con muy poca deformación, suficiente para que no sea necesario en postproducción recuperar las líneas paralelas. Sabéis que con Photoshop es muy fácil, una botella o cualquier objeto pues, que me ha quedado deformado, lo levanto y ya está. Pero esto es postproducción, esto es tiempo también. Esto es tiempo, si me lo puedo ahorrar, muchísimo mejor. ¿Vale? Bien, vamos a ver si el encuadre se mantiene. Necesitaré cambiar. No sé si está en el 2. ¿En el 3? No, el 4, porque el 3 es el que estamos utilizando ahora. Eso es. Bien. Vamos a ver, una de las ventajas de trabajar con un trípode es que me puedo permitir el lujo de hacer un enfoque de preciso. Si activo en la mayoría de las cámaras actuales la visión directa, lo voy a ver inclinado porque, claro, esto sería una visión como de vídeo, ¿no? Y además, claro, hay muy poca luz para verlo. Bien, vamos a poner, que me acuerdo luego de cambiarlo. No hagáis caso de la luz, porque lo que estáis viendo es la luz de la lámpara de modelado del flash que está abajo, que está encendida, y la luz ambiente. Arriba no tiene luz. Pero lo que sí que me permite esto es poder enfocar con precisión, accionando la lupa. Vaya, en la imagen no se pone en modo seguimiento a F. ¿Y quién me ha puesto esto? Yo no quería. Bastante mal.
¿Queridos? Bien. Muy bien, ¿veis? Esto es una gran ventaja, pero para esto necesito trípode. O sea, hago una gran ampliación y, claro, puedo enfocar con mucha precisión. Pues ya está, ya enfocado. Ahora vamos a cambiar la velocidad de obturación, eso sí, porque la he puesto muy lenta para poder ver algo. Pues 160 mismo. Es mucho mejor que conecte los flashes. Ahora sí. Están todos por grupos bien. Vamos a ver si se ve la foto. Bien. Se ve una deformación brutal, ¿eh? O sea, tiene nitidez, evidentemente, ¿vale? Y vemos bien, una fotografía, en principio, bastante correcta. ¿Qué nos ha ayudado a hacer este accesorio? Nos ha ayudado a iluminar por debajo y al mismo tiempo por arriba, con lo cual tenemos un fondo blanco que prácticamente ha desaparecido. Lo que pasa es que, a ver, el plata sobre el fondo blanco, hombre, sí que se distingue, pero perfecto no es. Entonces, cuando os he dicho de los accesorios interesantes, os he nombrado que tener cartulinas, ¿vale? Cartulinas blancas, cartulinas plateadas y cartulinas negras. No tengo cartulinas negras, pero tengo un par de cajas de papel que son de color negro. ¿Qué hago con esto? Lo coloco dentro y lo que estoy haciendo es provocando un reflejo negro en los bordes. Y esto evidentemente ahora es hecho así, delante de vosotros y tal. Quiero decir que ahora conseguiré un resultado que veréis que es distinto, pero que todavía lo podría ajustar más, moviendo y tal. Pero no me enrollo más. ¿Veis cómo ha cambiado? ¿Vale? Ya tengo perfectamente perfilada una superficie, o sea, un objeto que es blanco plateado sobre fondo blanco, ¿vale? Con un fondo uniformemente. Y ¿están colocados? están a los lados, sí. O sea, está colocado, diríamos, efectivamente, no lo veis, pero ahora ya lo desmonto. Los teléfonos dentro es porque si no esto dentro se mueve. Diríamos que estaría colocado así. Bueno. ¿Vale? Uno a cada lado. No. Está colocado uno a cada lado y de esta forma reflejamos en negro. Es decir, esta cartulina negra, que seguramente muchos os habéis preguntado para qué narices quiere una cartulina negra, pues sirve para esto. Para reflejar, o sea, para perfilar los objetos. Imprescindible cuando fotografiamos cosas que se pueden confundir con el fondo. El cristal, por ejemplo, es toda una técnica. Os aseguro que con el cristal yo no iría tan rápido, No cuesta, es toda una técnica. Cristal, acero, blanco sobre blanco, pues bien, se trata de perfilar un poquito con negro y conseguimos esta separación. Fijaros la diferencia que hay, si nos permitimos el lujo de ver una detrás de otra. ¿Veis? Sigue siendo una fotografía muy descriptiva, aunque hayan estas franjas negras, somos capaces de identificar perfectamente el color del artículo que estamos enseñando, pero además es que estas franjas negras nos están ayudando también a la forma, nos están dando volumen. Porque si no, si es una iluminación sin sombras, absolutamente lisa y tal, entonces se convierte en plana. ¿De acuerdo? Y esto no es lo que nos interesa. Nos interesa que el producto se vea bien. Y, por descontado, la definición
es brutal. Con un objetivo de kit, con un objetivo 18-135, que es un objetivo que viene con la cámara. No he utilizado un macro, he utilizado un objetivo en principio sencillo. ¿De acuerdo? Pues bien, ¿alguna pregunta que os pueda ayudar? Dime. Para usar el ajuste de blancos, Sí, hacer. para ajustar el balance de blancos con la cartulina aquella, bueno, Sí. gris y tal, Sí. ¿cuál es el sistema? ¿Emplea la parte gris o la blanca? Parte blanca. Hacemos balance de blancos. Hacemos balance de blancos. O sea, tened en cuenta que lo que es la síntesis aditiva de los colores, partimos de que la mezcla de todos los colores nos da blanco. Por tanto, lo que hace un sistema de balance de blancos es ver la diferencia que hay entre lo que nosotros obtenemos y este patrón de todos los colores mezclados que da blanco. El gris es para medir la exposición, porque el balance de blancos es mejor cuanto más buena sea esta exposición del blanco. Es decir, no conseguiremos un buen balance de blancos si este blanco es un agujero. Es que nos va a decir que no nos sirve. Y puede servir, pero no es tan preciso si este blanco está oscuro, es gris. Es mejor un balance de blancos sobre gris que no hacer balance de blancos, o sobre un blanco subexpuesto. Pero lo ideal es medir la parte gris, bloquear la exposición, darle la vuelta y disparar. Esta es la pregunta. Este sería el método correcto. La exposición con el gris. Y disparar. Sí. ¿Y el ajuste de la cámara en automático? En este caso podría ser en automático. En este caso, concretamente, o sea, es fácil. O sea, tú coges. Si yo tengo esto así, mido la luz, mantengo apretado y le doy la vuelta, puedo hacerlo en automático. Si lo hago en manual, pues mejor. O sea, tengo la cámara en el trípode y todo eso, pues ningún problema. Ajusto la exposición con esta parte y ya no es necesario ni que mantenga apretado. O sea, ya disparo sobre esta y ya está. Gracias. Sí, a ver, de cara a las cajas, Sí. ¿existe algún tipo de proporcionalidad respecto al objeto que tú estés utilizando dentro? Sí. Es decir, según el tamaño tienes que tener unos márgenes o, bueno, ¿qué proporciones existen? ¿Hay algún truco? No tengo un truco, no tengo ningún truco que explicarte que no sea un poco el sentido común. Es decir, parece obvio que si yo tengo que fotografiar una caja de zapatos que hace 25 centímetros, no voy a utilizar un cubilete de 30, porque es que me va a tocar, o sea, es que me van a salir las paredes en la foto. Es esto solamente, o sea, es decir, bueno, a ver, necesito un poco de espacio, necesito que la toma respire para poderla hacer correctamente. Otra cosa importante respecto a estos accesorios es que tened en cuenta que se necesita un fondo. Muchas veces nos proponen, es que parece que vaya todo incluido, y esto pues tiene un fondo, ¿verdad? Pero es un fondo que está lleno de arrugas, complicado. Mejor colocad dentro del cubo un fondo de vinilo, un plástico, alguna cosa que no tenga arrugas, porque si no, eliminar las arrugas estas es dificilísimo. O sea, colocar un vinilo dentro es fácil. Aquí, yo, sin complicarme demasiado la vida, las fotografías aquellas que he visto, he puesto sencillamente una hoja de tamaño, una cartulina de tamaño A3 dentro del cubelite y ya está. Ya tengo el fondo, al menos ya tengo una superficie lisa para que no se vean las arrugas. ¿Vale? Pero lo que me dices del tamaño, por lógica, un poco es la lógica. Si tienes que fotografiar una pulsera, pues puedes utilizar un cubelite de 30 o de 40 centímetros, pero si tienes que fotografiar una caja de zapatos, mejor que sea más grande. Si tienes que fotografiar un zapato, puede ser de 60, pero si quieres hacer una combinación, pues a lo mejor necesitas el de 80. ¿Me explico? Es mejor que te sobre que no que te falte. El problema de que sobre es que es un trasto encima de la mesa, algo brutal. O sea, un cubelite de 80 por 80 por 80 es grande, para fotografiar un anillo. Entonces, un poco es esta relación la que tienes que buscar. Momento. Uy, qué lejos. Gracias. Perdona,
¿Cómo evito los reflejos en superficies metálicas? Principalmente los reflejos de frente, digamos, el de la cámara y todo lo que está alrededor. Rezando. No, es muy difícil. Vamos a ver, cuando utilizábamos cámaras de banco óptico, lo que hacíamos era descentrar el objetivo. Es decir, nosotros estábamos viendo una parte, pero la película estaba viendo otra, por decirlo de alguna forma. Como no nos vamos a meter con una cámara de banco óptico, que es lo que hay que hacer, lo que haremos será ponernos de tal forma que no nos refleje, es decir, vamos a hacer la toma lateralmente y luego, con postproducción, enderezaremos este plano. ¿Me explico? Si no, vas a salirte una foto. O vas a salir tú y todo el plató, ¿eh? O sea, yo he visto un catálogo de cucharas donde se ve el fotógrafo, el fotógrafo, las mesas y te puedo describir incluso la marca del aparato que han utilizado, uno de este tipo, pero fabricado en China, comprado por internet, que prometía que le solucionaría el problema, y en la cuchara colgada en internet se ve todo, todo. Y ves a la gente allí mirando. Bueno, solamente es cuestión de ampliar la foto. Es complicado y la única forma, o sea, cuando son cucharas, hay que forrarlo. Cucharas, dice cucharas son, por ejemplo, las baterías de cocina. Las baterías de cocina es la tortura de cualquier fotógrafo bodegonista. Hay que prácticamente forrarlo todo de paneles que además puedan reflejar bien la luz. Es decir, hay un filtro de rosco que es el Light Diffusion, el 216 concretamente, que es perfecto porque es muy liso y refleja perfectamente, ¿vale? Pues hay que hacer como una tienda con esto, nada más. Y para no salirte en la foto, pues esto, te pones de lado y luego lo restauras. ¿Alguna pregunta más? Pues dejamos paso al siguiente. Muchísimas gracias, espero que sea de utilidad.